Bien, mis amados, bajo ese fondo musical, quiero que iniciemos la tercera parte de este estudio, la composición del ser humano y el tópico, el espíritu humano. Pero quiero que cierres tus ojos conmigo ahora y le digas al Señor ese bello cántico. La palabra aleluya significa todos deben alabar al Señor. Vamos, díselo. Aleluya. Aleluya. Que salga desde lo más profundo de tu corazón. Así la conciencia te dice, vamos, sigue adelante. Y esa facultad llamada comunión o adoración comienza a ejercer su labor ahora en tu espíritu humano. Y se liga y se conecta al corazón humano y dice, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Todos deben alabar al Señor. Recuerda el alimento espiritual que recibe el espíritu humano. La oración, la lectura de la palabra, la predicación, la adoración y el servicio. Vamos, cántale, díselo. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Dios. Ahora sí, mi amado, iniciemos la tercera parte de este estudio. Y la segunda división, la segunda facultad del espíritu humano se llama la intuición o enseñanza. ¿Qué es la intuición como parte del espíritu humano? Yo digo que son las antenas que conectan el mundo natural o físico con el mundo espiritual. Es lo que nos hace sentir en un momento dado la presencia de un ángel, de un espíritu inmundo o de un espíritu humano. A veces sentimos que alguien como que nos observa o como que somos seguidos por alguien, y es por medio de la intuición también que sabemos que un ser querido que está lejos se encuentra bien o se encuentra mal. Sentimos con certeza en nuestra intuición que alguien nos va a llamar por teléfono con la respuesta que tú y yo necesitamos referente a algo que hemos pedido. ¿Se da cuenta? Él quiere hacerlo de nuevo, mi amado. Dios quiere hacerlo de nuevo en tu vida y en mi vida. Él quiere llevarnos mucho más allá. Así que la intuición, o a través de ella, podemos sentir lo que pasa a nuestro alrededor con las personas o con las circunstancias. Con la intuición, al ejercerla, al ejecutarla como una función de mi espíritu humano, puedo saber cuando alguien viene con determinadas intenciones, sean buenas o sean malas. Tal vez las palabras y aún los hechos de esa persona son buenos, pero algo muy adentro nos dice, cuidado, alerta. Mi amado, la intuición también recibe revelación de parte de Dios. La revelación de Dios se conecta a la intuición. Aquí se manifiesta la profecía,
y se manifiesta la sabiduría y la ciencia, el conocimiento. De allí la importancia de aprender a desarrollar y a fortalecer esta facultad del espíritu humano en nuestra vida, que se llama intuición o enseñanza. En segundo grado de importancia podemos decir que la intuición es la segunda función del espíritu humano regenerado. La segunda función. También podemos definir intuición como conocimiento inmediato de una verdad. O quizás es la facultad para poder comprender las cosas al primer golpe de vista. O quizás darse cuenta de ellas cuando aún no han sido evidentes para todos. Mira, mi amado, el espíritu humano, después de haber sido regenerado y de poseer la vida de Dios, también desarrolla esa facultad de conocer y discernir directamente, distinguir lo que el alma por sí sola no puede. Y yo te digo algo, aquí no se trata de un conocimiento de las cosas externamente o de origen externo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 verso 11 leemos: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu humano del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira, mi amado, si un creyente descuida el espíritu humano y aún descuida el Espíritu de Dios y opta por vivir solo en su mente y por medio de su conocimiento y de sus propias emociones, nunca va a poder tener la experiencia de la vida de Dios en Cristo. Porque es que no es vida cristiana, es vida en Cristo. Son dos cosas completamente distintas. Por la intuición, el espíritu humano desarrolla ciertos sentidos, similares o parecidos a las facultades que ya conocemos del alma: mente, voluntad y emociones. Pero no podemos llegar a confundir lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque la mente, que hace parte del alma como facultad, solo puede conocer las cosas superficiales. En cambio, el espíritu humano, que es la parte mucho más profunda del ser humano, penetra hasta lo más íntimo del hombre y a la vez que hace que puede captar toda la información que el Espíritu Santo le está transmitiendo de parte de Dios. Vamos un poquito suave para poder comprender y para poder ahondar en este tema. ¿Sabes qué hace la intuición? La intuición del Espíritu. Ella te dice: yo provengo directamente ¿de quién? De Dios. Y la captamos como un símbolo. La captamos. Proviene de Dios. Y la podemos captar mediante una voz sin sonido que nos lleva a realizar algo que a primera vista, a primera instancia, nos parece anormal, nos parece ilógico. ¿Qué hacemos con nuestra mente? La mente es una de las facultades del alma, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hacemos con nuestra mente? Pensamos algo, lo razonamos e intentamos realizar lo que hemos pensado. Eso es lo normal dentro de nuestra alma. Pensamos algo, lo razonamos y realizamos o entramos en actividad de lo que hemos pensado. Eso es lo normal. Pero la intuición es la función del espíritu humano mediante la cual el Espíritu Santo expresa el pensamiento de Dios. De modo que se hace importante poder diferenciar qué es lo que proviene del Espíritu Santo por la intuición de lo que proviene de nuestra propia mente. Aún me atrevería a decir
que podemos diferenciar lo que proviene de los susurros del enemigo. Mira, mi amado, te voy a decir algo que quizás va a contrastar en tu mente. Dios jamás nos habla a través de la mente o a través de nuestros sentidos o nuestras emociones en el hombre exterior, sino que lo hace desde el hombre interior. Dios mora ¿dónde? En nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, y desde allí nos habla. Ahora miremos la relación que existe entre la intuición y la unción del Espíritu Santo, que nos enseña a través de ¿qué? De la intuición. Todo tiene un orden lógico, un orden correcto. La unción del Espíritu Santo nos enseña a través de la intuición. Por eso hay una relación entre lo que es intuición y la unción del Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no lo podemos conocer por medio distinto de la unción en la intimidad de nuestro espíritu humano. ¿Por qué? Porque pasa algo, o sea, toda enseñanza, todo exterior por medio de palabras, apenas a dónde va a llegar, a la mente, al alma. Y estas palabras o estas enseñanzas pueden contener errores y desorientaciones. En cambio, cuando hablamos de la unción no se equivoca, nos enseña la verdad de Dios en Cristo por su Espíritu Santo. Por la intuición del espíritu humano podemos conocer las cosas de Dios, mientras que por la mente solo podemos entenderlas y razonarlas. Mira, mi amado, el mero entendimiento o comprensión de la mente no nos va a proporcionar seguridad de acción, sino lo que nos proporciona es duda, inestabilidad emocional, nos proporciona inseguridad y hasta desánimo y desaliento frente a las circunstancias y a los obstáculos que diariamente estamos enfrentando. En cambio, cuando conocemos o cuando tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de la intuición que está en nuestro espíritu humano, esto es lo que nos va a llevar a actuar según la intención del Espíritu Santo. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Aunque aclaremos algo, algunas veces el Espíritu Santo a través de la intuición nos lleva a la revelación, nos enseña algo que llegamos a entenderlo posteriormente. De manera que podemos recibir y conocer el pensamiento de Dios por la intuición de nuestro espíritu. Y después, simultáneamente o en una fecha posterior, entenderlo en la mente de nuestra alma. Pero debes de tener en cuenta algo. Cuando el Espíritu Santo te diga algo por medio de la intuición de tu espíritu, no debes procurar buscar a otro para que te instruya sobre el asunto, pues el mismo Espíritu te aclara todo y te lleva a diferenciar la verdad de las mentiras. ¿Para qué? Para que podamos conocer las cosas de Dios. Aquí no nos sirve nuestra inteligencia y mucho menos la inteligencia de otras personas, que es algo independiente de la capacidad intelectual natural que tú y yo tengamos. Porque si eso fuera así, los sabios de este mundo serían los indicados, solo ellos, para conocer las cosas de Dios. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe. Nota que no dice no siente, no percibe las cosas, porque con el Espíritu se percibe, con la mente, con el alma se siente. El hombre natural no puede percibir en su espíritu las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira, mi amado, el discernimiento espiritual no es otra cosa que la unción que te habla por medio de la intuición.
Eso es discernimiento espiritual. La unción hablándote por medio de la intuición para darte una revelación, para que puedas diferenciar la verdad de Dios de las mentiras del mundo, para que puedas conocer a los demás sin que necesariamente estés indagando por sus vidas. Es ese conocimiento directo, la intuición, que te llega de golpe sobre alguno, sobre alguna persona, sobre algo, sobre alguien, sin que medien prejuicios, ni previos avisos, ni conjeturas. Esa precisamente es la operación de tu intuición o enseñanza. Mi amado, también en este aspecto, el Padre quiere que seamos la misma imagen de su Hijo. El Señor Jesús conocía muchas cosas por la intuición que había en su espíritu humano. Ahí lo vemos en la Biblia, en Marcos 2:8. Yo quiero que lo leas allá en tu casa, porque allí vemos pues que la unción habla por la intuición, y eso es lo que produce la revelación, la auténtica revelación de Dios, la cual no se va a recibir por medios de estudios académicos, ni por capacidades intelectuales, ni por razonamiento humano alguno. Es Dios quien quiere revelarla para atraernos a la verdadera unión de vida y comunión con Él. Cuando un creyente tiene revelación de Dios, ¿sabes qué va a pasar con este creyente? Que se va a perfeccionar su unión con Dios día a día, cada día más. Y su testimonio se va perfeccionando tanto que llega a ser como un espejo para todos los demás. Cuando hay revelación en el creyente, ¿sabes qué va a pasar? Que en su espíritu humano percibe, recuerda, con el espíritu se percibe la realidad del reino espiritual. Y cuando hay revelación por la intuición, se le quita un velo de apariencia religiosa que muchos cargamos a las personas, y pasa de un mero entendimiento mental de la Biblia y de las cosas de Dios a un significativo conocimiento de las profundidades y verdaderas dimensiones del Señor. Mira lo que dice Juan 17:3, que esa es la vida eterna. Y para lograrlo, para poder recibir la revelación de Dios, es necesario buscar ese andar íntimo con Dios, buscar esa íntima comunión con el Señor. Y es uno, tú y yo, quien debemos tratar de tomar la iniciativa, mi hermano. Somos tú y yo. ¿La iniciativa de qué, varón? De apartarnos de los caminos por donde Dios no está frecuentando. Por eso es que el creyente mundano que anda en la carne se apoya más en la razón y no entiende cómo el Espíritu Santo te va revelando cosas por la intuición a tu espíritu humano. No hay otra forma de conocer a Dios. El alma tiene sus funciones de voluntad, tiene sus funciones en la mente y en las emociones, tiene sus funciones allí, voluntad, mente y emociones. Y estas funciones, facultades, divisiones del alma son muy importantes en el hombre. Pero es necesario que toda el alma se someta al espíritu humano y ejecute la voluntad del espíritu. Y una vez el espíritu humano sujeto al Espíritu Santo, tu vida va a cambiar. Recuerda, mi hermano, que los pensamientos humanos son totalmente diferentes, según Isaías 55:9, a los pensamientos de Dios. Así que se hace necesario tener una perfecta comunión con Dios, una amistad íntima con el Señor. Y para ello es necesario que nuestra conciencia haya sido tratada, sanada, iluminada, fortalecida, madurada, y lo cual se logra en primera instancia confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos y del mundo.
Y tenemos que apartarnos también de algo que hoy en día muchos de nosotros perseguimos, y es la excesiva preocupación porque las añadiduras lleguen a mi vida. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Estamos más preocupados por las añadiduras que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes que el pecado oscurece nuestra conciencia y rompe la comunión con el Señor? Una conciencia tenebrosa no tiene luz para guiarnos a la santidad. Y es por eso que los hermanos inmaduros, los niños en la fe, no pueden distinguir muchas veces si algo es pecado o no es pecado, y necesitan la ayuda de otros que supuestamente lo pueden saber. No tienen capacidad ni luz en su propio ser para ser guiados. Por eso es necesario que por medio del Espíritu Santo nos apropiemos de todo lo que en Primera de Juan o en Juan 1 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bien, vamos a la cuarta parte de esta preciosa enseñanza.